Bueno, vamos a iniciar este primer contenido que titula Relación de los seres vivos y el medio ambiente. Bueno, para comprender a profundidad este contenido que, bueno, es el primer tema, ¿no?, de los contenidos base para el ingreso de la Universidad de San Francisco Javier. Bueno, vamos a estudiar cómo los seres vivos pueden interactuar con el medio que los rodea, o sea, cómo esa capacidad de relación que tienen los seres vivos les permiten interactuar, repito, a los seres vivos con el medio que nos rodea. Bien, es una capacidad, es una cualidad que todos los organismos vivos poseemos. Para tal situación es necesario saber en primera instancia las propiedades básicas de los seres vivos, ¿verdad? Y esas propiedades básicas, como ya lo conocemos, son el de nacer, crecer, reproducirse y morir. Todo ser vivo posee esta propiedad básica. Es técnicamente un requisito para que un ser vivo sea considerado tal. Otro aspecto importante es saber los medios que permiten a los seres vivos poder relacionarnos con el medio que nos rodea. Y cuando hablamos de medios, son los órganos, que son prácticamente órganos que nos van a permitir relacionarnos con el medio. Estamos hablando del sentido de la vista, el sentido del gusto, el sentido del tacto, el sentido del oído y el sentido del olfato, que son medios que van a permitirnos captar los estímulos que están presentes en el exterior o en el medio ambiente que nos rodea. De la misma forma, es necesario saber qué es un estímulo. Un estímulo es técnicamente toda la modificación del medio ambiente, y esos estímulos tienen la capacidad de producir una reacción a la célula o a los seres vivos. Ya estos estímulos pueden ser físicos, químicos, mecánicos. Ya estamos hablando de estímulos como la luz, la presión, etcétera. También, como habíamos manifestado, estos estímulos tienen la capacidad de producir una reacción, y esa reacción son llamadas irritabilidad. Ya entonces, ¿qué es la irritabilidad? Es una característica primordial de la célula. ¿Ya? Y esta característica, esta irritabilidad le va a permitir a la célula reaccionar ante un estímulo. ¿Ya? Y los tipos de reacciones que se conocen son dos. Estamos hablando de los tropismos y los taxismos. ¿En qué consisten los tropismos? Son las denominadas reacciones de orientación, los tropismos. Y los taxismos son las reacciones de traslación. Entonces, el cambio que produce un determinado estímulo se va a llamar irritabilidad. ¿Ya? Y esa irritabilidad se manifiesta de dos formas en los organismos vivos o en las células: tropismos y taxismos. No se olviden, los tropismos son las reacciones de orientación y los taxismos son las reacciones de traslación. Y bueno, los agentes o los estímulos que van a causar una reacción son varios, como les había manifestado. Existen agentes químicos, la gravedad, por ejemplo, es un agente que va a causar una reacción. La temperatura, calor, frío, la luz, una superficie rugosa, el agua también causa una reacción. La presión y la electricidad son los agentes o mecanismos más importantes que causan una reacción en un organismo. Y los tipos de reacciones, como bien sabemos, los tropismos son las reacciones de orientación y los taxismos son las reacciones de traslación. Entonces se puede dar de dos formas, de forma positiva o negativa. Por ejemplo, tenemos los tropismos positivos y los tropismos negativos. ¿Ya? Y de la misma forma tenemos los taxismos positivos
y los taxismos negativos. ¿Ya? ¿Por qué se da esta situación? Miren, cuando se ve una reacción de traslación, por ejemplo, reacción de traslación es un tropismo. Por ejemplo, si el agente es la luz, ¿ya? Y vamos a tener como ejemplo los girasoles, ¿ya? Estos girasoles reaccionan a la luz. ¿Por qué se les da ese nombre de girasoles? Porque giran en función a la luz solar. Entonces estos van a tener un tropismo, un fototropismo positivo. Foto es luz. Y entonces fototropismo positivo porque estas siempre van a ir en dirección a la luz. Y los tropismos o los tropismos negativos son aquellos que van a ir a desfavor a la luz, o se ocultan prácticamente de la luz. Ya, los taxismos de la misma forma. Cuando un agente causa un taxismo positivo, esto se da en favor del agente o al mecanismo. Puede ser la luz, presión, agua, etcétera. Y si se da un taxismo negativo es porque ésta va a desfavor o en contra del agente o mecanismo. Ya, estos son los tipos de reacciones que deben saber diferenciar o identificar de manera muy objetiva. Acá tenemos ejemplos, agentes o mecanismos. Hay agentes químicos, pueden ser causadas por ejemplo, feromonas que segrega, por ejemplo, un óvulo para que el espermatozoide llegue al óvulo. Estoy dando un ejemplo. La temperatura, el calor frío es un agente, la superficie rugosa es un agente o mecanismo, la presión, la gravedad, la electricidad, la luz, el agua son agentes. Entonces miren, el agente químico va a causar dos tipos de reacción, o sea, puede causar tropismos y taxismos. ¿Ya? Tenemos, si el agente va a causar una reacción de orientación, se va a denominar quimiotropismo. De orientación tropismo. Si va a causar una reacción de traslación, se va a llamar quimiotaxismo. ¿Ya? La temperatura, termotropismo de orientación, ¿verdad? Y la de traslación, termotaxismo. Una superficie rugosa, generalmente hay plantas que tienen este tipo de reacción, tigmotropismo de orientación, ¿verdad? Tigmotaxismo de traslación. Presión, barotropismo, que es una reacción de orientación, y barotaxismo, una reacción de traslación, pero el agente es la presión, ¿verdad? La gravedad, geotropismo, orientación, geotaxismo, traslación. Electricidad, electrotropismo, electrotaxismo como traslación. Un agente común es la luz, que causa fototropismo o fototaxismo, que es de traslación. El agua, hidrotropismo o hidrotaxismo. Ahora, en función así es, a desfavor o a favor del agente, podemos tener hidrotropismo positivo, hidrotropismo negativo, o hidrotaxismo positivo o hidrotaxismo negativo. El agente es el agua. Por ejemplo, hay lombrices. Las lombrices tienen geotropismo positivo porque esas lombrices siempre están debajo de la tierra o en un lugar húmedo. Pueden también considerarse hidrotaxismo positivo, porque estas siempre se van a dirigir a un lugar húmedo. ¿Ya? Fototaxismo, por ejemplo, algunos insectos nocturnos que rondan, por ejemplo, un foco de luz, ellos van, ¿verdad? Es un fototaxismo positivo, porque se están trasladando hacia la luz. Bien, esos son los ejemplos así más generales. Acá tenemos más ejemplos. Miren, un ejemplo clásico donde se les va a explicar. Miren, tenemos acá un tallo que crece contra la gravedad y la raíz a favor de la gravedad. Acá vamos a identificar tropismos. ¿Ya? Si giramos la planta para colocarla de forma horizontal, vamos a ver que esta planta no es que va a seguir creciendo de forma horizontal, sino debido a la característica que tiene la planta va a cambiar el sentido de su crecimiento para seguir haciéndolo según su gravedad.
Entonces acá vamos a tener un tipo de reacción. Ya el tallo va a tener un geotropismo negativo porque va a desfavor de la tierra o de la gravedad, en contra de la gravedad que crecen los árboles. La raíz va a tener un geotropismo positivo porque el estímulo, el agua, la raíz va en busca de agua, ya entonces va a tener un geotropismo, eh, perdón, si hablamos de agua es hidro, entonces el agua va a tener un hidrotropismo positivo, pero un geotropismo también positivo, ya. El tallo, como les había manifestado, tiene como ejemplo, ¿no? No es que escapa del agua el tallo, sino tiene un hidrotropismo negativo, porque el tallo no va en busca de agua, son sus raíces, ¿ya? Y la raíz va a tener un hidrotropismo positivo, como les había mencionado. Bien, las hojas tienen un fototropismo positivo. Miren, las hojas poseen cloroplastos, es en el lugar donde se desarrolla la fotosíntesis. Para que se desarrolle la fotosíntesis es necesario la presencia de la luz. Bien, fototropismo positivo, orientación hacia la luz. La raíz va a tener un fototropismo negativo porque esta está ocultada bajo la tierra. ¿Ya? Acá tenemos un ejemplo de fototropismo. Como es que las plantas siempre se van a orientar, van a crecer hacia la luz. Acá tenemos tigmotropismo positivo. Hay algunas plantas enredaderas que estas siempre van a ir a favor de una superficie rugosa para que se puedan agarrar, si vale el término. ¿Ya? Generalmente plantas enredaderas. Las lombrices tienen el geotaxismo positivo, tienen fototaxismo negativo. Estas viven bajo la tierra, no viven en la superficie, ¿ya? Tienen un hidrotaxismo positivo en la humedad y la tierra, son los que van a atraer estos animales, ¿ya? Tenemos un fototaxismo positivo, como les iba mencionando, algunos insectos, ¿verdad? Que estas rondan un foco de luz, es porque estas les atrae la luz. Fototaxismo positivo. Acá tenemos un fototaxismo negativo. Estos animalitos viven debajo de ladrillos o piedras en la tierra, y estas cuando salen a la superficie o cuando les llega la luz generalmente se ocultan de ella, ¿ya? Entonces vamos a tener acá como ejemplo un fototaxismo negativo. Y acá tenemos una quimiotaxis del espermatozoide, tiene un quimiotaxismo positivo porque el óvulo segrega feromonas y ese es una sustancia química que atrae a los espermatozoides. Entonces acá tenemos un ejemplo de quimiotaxis positiva.